Listo. Y ahí estamos. Y saludos a todos y a todas y bienvenidos a otro episodio de Hablando de Liderazgo con Albert, el primer episodio del año 2024 y nos vamos a internacional, muchas cosas pasando, el libro está por allí, pero qué bueno que empezamos con alguien, un recurso internacional. Quiero presentarles a Víctor Rubio, que ya mismo él va a estar hablando y lo vamos a conocer más a fondo. Pero a Víctor, miren cómo lo conozco. Cuando yo fui parte de la beca de la Fundación Botín, una de las partes de la experiencia fue conocer la gente linda de Finova Regio en Bruselas, que era la compañía donde estaba, ¿verdad, Víctor? Y resulta que ahí fue que lo conozco. Guardamos muy buen contacto y muy buena relación a través de LinkedIn, a través de las redes sociales. Ya Víctor se casó, así que las chicas cuídense. Se casó ya, tiene una hija preciosa y guardamos muy buena relación, pero los proyectos que está haciendo Víctor son espectaculares. Resulta que después, cuando estoy compartiendo con Víctor, yo soy parte de la JCI y Víctor es parte también de la JCI o fue parte de la JCI allá en Reus, en el área de España, en la región de Cataluña. Y es para mí un honor y un privilegio tener en este espacio a otro líder ordinario que hace cosas extraordinarias. Y qué mejor que allá en los mares de Puerto Rico, sino allá en España. Aquí presentamos, yo creo que eres el primer catalán que tengo en este espacio. Así que, Víctor, bienvenido, preséntate, por favor. Muchas gracias, un placer y un honor al que seguro que no estoy a la altura. Pues nada, me has descrito bastante bien. Me llamo Víctor, tengo 37 años, soy oriundo de Reus, una bella ciudad al sur de Cataluña, en el norte de España. Y por lo que has comentado, se puede decir fielmente que soy un apasionado y un amante de la innovación y de hacer cosas en general, de hacer cosas. Wow. Sí, siempre, desde que te conozco, siempre estás en proyectos, siempre estás envuelto. Y me atrevo a decir, bueno, ahí me tengo que corregir yo mismo, que eres de los primeros que en mi vida o en mi historia conocí que me hablara sobre emprendimiento. Y sí me hablabas de que estabas en estos proyectos donde estabas comenzando estas cosas nuevas y sí mismo me puedo buscar en las conversaciones cómo era difícil la responsabilidad de emprender un negocio y cómo lo trabajas. Pero ¿dónde sale esta pasión, mi querido Víctor, por la innovación, por crear cosas? ¿Cómo describes tu niñez? ¿Desde pequeño eras así? Sí, te diría que se puede expresar de muchísimas maneras esa pasión. Yo recuerdo, y esto es un recuerdo muy personal y una parte muy personal de mi vida, que a mí de siempre me gustó muchísimo la música con un interés muy especial en la guitarra. Y a mí, de los recuerdos más pequeños, mis papás me regalaron una guitarra de muy chiquito. Cosa curiosa porque en mi familia no hay tradición musical, ninguna, más allá de una tía que tengo que canta como Los Ángeles. Me regalaron una guitarra que pasó años cogiendo polvo en el armario, pero de repente un día salió y poco a poco aprendí. No fui a ninguna clase ni nada, pero poco a poco aprendí a sacarle la música de aquello. Y a mí lo que me fascinaba de la guitarra era que yo tenía en mi cabeza algo que sonaba y que con las manos era real. Entonces, yo no sé si se puede extrapolar a la innovación o no, pero en realidad en mi día a día, en el trabajo y en todo lo que hago, lo que más me gusta o lo que más pasión me levanta es el ver cómo, o de mi cabeza, de la cabeza de la gente del equipo o de la gente con la que estoy conversando, a través de nuestras manos, se puede convertir en realidad y que luego eso pueda llegar a tener un impacto en una sociedad o en un grupo de personas, todavía lo hace más grande, ¿no? Pero yo creo que es la capacidad de hacer algo, que está en una cabeza. A mí no se me ocurre nada más difícil cuando veo a cantantes famosos o a genios del mundo empresarial o del mundo tecnológico que son capaces de con sus manos convertir en realidad algo que es un sueño. Para mí eso es lo que más me mueve, ¿no? Me emociona. Wow. Entonces, hablando de eso, de cómo hacer un sueño, y lo resumo, un sueño realidad, ¿cómo en cierta medida pudiéramos estructurar, organizar un sueño? Porque muchos soñamos, muchos aspiramos, es más, me atrevo a decir que muchos escuchamos música, pero extrapolar, me encantó esa palabra, volverla a una realidad se vuelve algo complicado. ¿Cómo pudiéramos sacar lo que tenemos aquí en la mente? Porque estoy seguro que tú como innovador quieres crear cosas nuevas, pero ¿cómo lo estructuramos y lo organizamos para que se vuelva una realidad?
Sí. Aquí, mira, acá en España hay un cantante muy famoso que además me gusta mucho, que se llama Leiva, que dice que el camino más largo que hay en una canción es el del cerebro a la mano. Oh, Tú tienes en tu cabeza una idea y se trata de que con tus actos eso suene lo más parecido a lo que hay en tu cabeza. En tu cabeza hay la perfección. El ser humano tiende a pensar en lo perfecto. Entonces, la magia de los equipos y de las personas es hacer que entre todas las voluntades, entre todas las manos, entre todos los cerebros, eso acabe aterrizando de la manera más parecida posible a como está en la cabeza. No sé si me expliqué sí, bien que no. tratas de aterrizarlo y ponerlo en la cabeza y vuelva a una realidad. ¿Y cuáles son los Sí. retos que enfrentamos cuando trato de colocar eso? ¿O qué retos me puedo encontrar yo cuando quiero crear algo innovador? Porque quizás alguien nos está viendo y dice, pues yo quiero innovar también y me gustaría atraer lo que tengo en el cerebro, lo quiero volver una realidad. ¿Cuáles son los retos que uno se encuentra y cómo pudiera vencer esos retos? Pues en realidad esto es una parte bastante científica. Se trata de poner tareas. No se puede definir de una mejor manera. Lo que nosotros solemos hacer es poner paquetes de trabajo que definimos por ejemplo, definimos una idea general. Queremos desarrollar un nuevo software. Ya sabemos lo que queremos, ¿no? Entonces, para desarrollar ese nuevo software se suele necesitar entre 5 y 10 cosas, ¿no? Desarrollar X líneas de código, analizar X bugs o lo que sea. Y luego, dentro de esos grandes paquetes de trabajo, hay muchas tareas. Cuando tienes eso definido, como hay una cosa inexorable que nos pasa a todos que se llama tiempo y muerte, tienes que ponerle una fecha límite a ese proyecto. Entonces, tienes que ver más o menos y hablar con la gente que sabe desarrollar la línea de código, en cuánto tiempo necesita, el que tiene que hacer un análisis sensorial, cuánto tiempo necesita, si se necesitan validaciones técnicas, etcétera. Y con eso configuras un poco lo que se llama un diagrama de Gantt. Es una parte muy poco sexy porque es muy científica. Entonces, vienes de un proceso donde te has estado encerrado durante horas o incluso días jugando con las ideas, que es una parte muy bonita y muy sexy, con un equipo de personas hasta altas horas de la madrugada, que es como muy romántico. Y luego de repente te tienes que enfrentar a un papel en blanco, que es lo peor, tú como escritor lo sabrás, te tienes que enfrentar a ese papel en blanco y lo tienes que llenar. Y lo tienes que llenar de una manera que tenga sentido para alcanzar el objetivo y que tenga sentido para las personas que lo van a desarrollar. Si lo vas a desarrollar tú solo, la típica frase, ¿no? Solo llegarás antes, acompañado llegarás más lejos. Sí. Pues bueno, no hace falta que tengas tanto orden, pero probablemente sean proyectos pequeños. Si tienes un proyecto mediano grande, necesitas trabajar en un equipo. Entonces tienes que organizar muy bien las tareas, porque la gente no puede sentirse perdida, porque llega la frustración, llega el no llegar a las fechas límite, llega cuando empiezan los rifirrafes entre personas del mismo equipo, y esa es función de la persona que organiza. Entonces tienes que tener una parte muy humana. No tienes que perder nunca el foco de que el objetivo es el que es, pero tienes que entender que al final detrás de todo hay personas. Wow. Es que ahí siempre van a haber personas, pues es un principio de liderazgo, o sea que no podemos hacer que las cosas pasen o que volver o extrapolar algún sueño sin esa energía humana, como diríamos. Pero remontándonos a tu historia, si no hablaste de lo de la música, pero hay unos momentos neurálgicos en nuestra juventud donde cómo le explicamos a los demás o quizás a nuestra familia o quienes nos rodean o quienes nos explican lo que queremos hacer con nuestra vida. Por lo menos acá en nuestro continente, acá por decirle norteamericano o caribeño, cuando salimos del bachillerato, de la prepa o de la escuela superior, le decimos high school, nos preguntan qué vas a estudiar, cómo te vas a preparar en educación superior. ¿Cómo fue tu juventud en ese caso? ¿Cómo fue eso y cómo tú le explicabas lo que tú querías hacer a tus familiares? Porque sí, no sé si es algo que pasa culturalmente, de que todos te abarrotan a ver qué vas a hacer. ¿Vas a ser médico? ¿Vas a ser abogado? ¿Vas a ser ingeniero? ¿Cómo describes eso que hoy día eres exitoso, pero en aquel momento quizás había esa incógnita o esa transición? ¿Cómo la describes? Muy buena pregunta, querido. Es que no existía.
Es que yo ya tengo una edad. Por eso mismo. Entonces... Hoy día quizás alguien me lo dice y lo vamos a entender, pero en aquella etapa, que estoy casi seguro que somos un poquito contemporáneos, era muy difícil de explicar. Por entonces, ¿cómo entro a la universidad? O cómo, si no voy a la universidad, ¿qué voy a hacer con mi vida? ¿Cómo fue esa transición? En mi caso, dos escenarios. El primero es, yo tuve edad de entrar en la universidad en un momento en el que en España, si no ibas a la universidad, parecía que habías fracasado. Esto fue un error, y sigue siendo un error de todos los gobiernos, de todos los partidos políticos, aunque ahora parece que afortunadamente se están volviendo a poner en valor los oficios, ¿no? Que al final es igual o más importante. Pero si me remonto a mi juventud, es algo que no sé si mis papás van a ver esto, pero por si lo ven, es que no existía. Ahora mismo, o sea, yo nunca entendí por qué yo, que quería hacer cosas en general. La gente sabía que quería ser ingeniero, médico. A mí me interesaban todas esas cosas. No el conocimiento profundo, sino me interesaba saber un poco de medicina, me interesaba saber un poco de ingeniería, me interesaba saber un poco de comunicación. Y es que al final se le llama ser curioso y esa curiosidad pues te da una visión muy 360 grados para poder intentar sumar en cualquier equipo, ¿no? Te da habilidades para... Y esa manera de entender la vida o el trabajo no existía. Ustedes que están más cerca del Silicon Valley, allá esa cultura existe desde finales de los 70 y desde finales de los 60, ¿vale? Afortunadamente la tecnología ya hizo que esa sociedad y que esa mentalidad avanzara muchísimo más que acá. Es que acá cuando en 2011, que yo ya había acabado la carrera, todavía estaba por explotar el conocimiento del ecosistema, de la innovación. Entonces, yo cuando volví de Bruselas, que es cuando nos conocimos, traje todas estas ideas porque allí tuve acceso a otra literatura, a otras fuentes de conocimiento y a otro ecosistema muchísimo más internacional que el que teníamos acá, ¿no? Acá era, acababas bachiller, igual que ustedes, acababas bachiller, te ibas a la universidad. Yo en ese caso fui a hacer económicas, que era lo que más se parecía, porque entiendo yo que tanto mis padres como mis profesores como yo mismo decíamos, bueno, pues si hay que inventar cosas, pues habrá que venderlas, habrá que saber gestionar empresas, que era lo que estudiaba todo el mundo en aquel momento, ¿no? Administración y dirección de empresas. Y empecé estudiando esto. Acabé estudiando comunicación, como la mayoría. No hice un dropout, pero hice un switch. Acabé estudiando comunicación porque era algo que todavía me ayudaba más a entender lo que yo quería ser, que era al final poder explicar lo que yo quería. Que forma parte del aterrizaje de los proyectos, ¿no? El background sólido a nivel financiero lo necesitas, sobre todo cuando vas cumpliendo años y si vas haciendo carrera y tienes que gestionar proyectos más grandes o tienes que incorporarlos en un portafolio. Ahora mismo que estoy en un gran grupo multinacional, pues no tendría sentido hablar de locuras, tiene sentido hablar de disrupción con un plan económico detrás, un plan de ejecución detrás y un plan financiero detrás, ¿no? Pero siempre sin perder como decimos nosotros internamente o con el equipo, el perder las ganas de ser niño. Porque al final todo nace de esa ilusión por... He tenido la idea de hacer esto. ¿Qué os parece? Vamos a mejorar esta idea y una vez la tenemos mejorada, ahí sí, ¿no? Entran los analistas financieros, entran un plan de negocio, entra marketing, entra comunicación para vestirlo todo eso. Pero si tú no has tenido esa gota inicial de ilusión, todo eso no lo necesitas porque no existe el alma, ¿no? Y a eso me dedico a predicar en el trabajo. Y lo digo muchísimo y los directores generales de nuestras compañías me repiten, o sea, se ríen y repiten, ¿no? Digo, no nos lo podemos tomar como un trabajo. Si tú te lo tomas como un verdadero trabajo de un 9 to 5, donde estás pensando en cumplir o estás esperando órdenes de arriba, no vas a cumplir con tu propósito. Wow. Es interesante eso, interesante. Y me encanta cómo lo traes, porque si lo ves como un trabajo, pues sí se vuelve una carga, porque prácticamente no hay una hora de salida. ¿Me corriges? O sea, ustedes están, a veces me imagino que cuando están inventando algo, no tienes una hora de salida, los compromisos prácticamente empiezan muy temprano. Estaba escuchando una cita
que la quiero traer a colación, y es que la gente exitosa muchas veces trabaja cuando los demás están descansando. Y es que es por eso mismo, porque no ven el trabajo como una carga. Sí, ¿Cómo llegas? Sí, esta frase la hemos oído internamente. O sea, sí. sí, tú ganas a los demás cuando ellos descansan. Esto es... esta frase es muy repetitiva. Sí, 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 pero en sí, cierta sí, medida, aunque sea muy repetitiva, tiene su lógica, porque ahora mismo, sí, mientras estamos grabando esto, yo estaría haciendo otra cosa, y tú, allá a la hora que, en el momento que estamos grabando esto, son las 10 de la noche, me imagino que todo el mundo está durmiendo, nosotros estamos grabando un podcast, que probablemente haya gente que lo escuche, como haya gente que no lo escuche, y haya gente que le encante, pero sí estamos creando un contenido y una información. Si llegaste a Bruselas, ¿cómo llegas a Bruselas desde Reus y llegas a Bélgica, que fue donde te conocí? ¿Qué era lo que estabas haciendo allá en Bruselas? Pues, ¿cómo llego? Fue una cosa curiosa. Yo, al final de mi vida estudiantil, al principio no, pero en los últimos 3 4 años tuve la gran suerte de tener un profesor que, claro, ya era mi segunda carrera universitaria, entonces yo ya tenía cierta edad y había profesores que habían pues hecho su carrera, hecho su máster, hecho su doctorado en tiempo y forma y tenían pues 27 o 28 años y yo tenía 23. No nos llevábamos tantos años como para no ser buenos amigos, ¿no? Entonces, conocí a un tipo con el que nos llevamos muy bien, Javier Sierra, que es un fenómeno, seguimos estando en contacto, que me dijo, tío, céntrate, tienes que aprovechar tu paso por la universidad, no en relación a notas o asignaturas, sino tienes que intentar formar parte de una comunidad e intentar hacer cosas, ya que estás aquí, ¿no? Entonces, en ese momento, pues, como que gracias a él empecé, pues, montamos el club de debate de la universidad, que no existía, montamos un periódico universitario que, pues, fue uno de los primeros proyectos de emprendimiento así chulo colectivo en el que participé y me puse en el consejo estudiantil. A partir de ahí empecé a participar en actividades que hacían la propia universidad, que no eran lectivas, y conocí a un gran tipo, a Samuel, que como buen mentor que él es, que ahora está en una universidad suiza guiando a alumnos de manera fantástica, me dijo, tú tienes un perfil como muy internacional y además quieres hacer cosas como muy raras. Acabo de conocer a un tipo muy curioso, que fue mi primer juez, mi jefe en Finnova, Juanma, y me gustaría que lo conocieras y que tuvieras la oportunidad. Total, que fuimos él vino a Barcelona a unas reuniones que tenía y yo fui allí con mi currículum. En aquel momento en España había una crisis tremenda debido a la conocida crisis del ladrillo. No había mucho trabajo, no había mucha expectativa. Entonces, ¿no? La guerra de todos los estudiantes universitarios era encontrar trabajo, de lo que fuera, ¿no? A mí vino aquel tipo, además tenemos una anécdota graciosísima que nos vemos mucho y hablamos, de hecho, bueno, seguimos colaborando con Finnova Regio, ahora son proveedores en mi actual trabajo. Siempre me río porque para mí aquel señor, ¿no? Pues él era el delegado del gobierno de una región española en Bruselas y demás, y yo iba como, ¿no? Jovencito, como muy asustado a esa cena, y entonces el tipo llegó, se quitó la corbata y mientras me escuchaba explicarle, ¿no? Porque yo quería ir a Bélgica y lo que me estaba gustando, aquello de la innovación, que parecía ser lo que yo siempre había buscado y nunca había encontrado, ¿no? De repente, a medio cenar, se limpió la boca con la corbata que se había quitado. Porque él estaba pues escuchándome y estaba cansado y no se dio cuenta. Y yo no le dije nada por respeto y pensé, ¿cuánta pasta tiene que tener este tipo para limpiarse la boca con una corbata? ¿No? Y luego años después se lo confesé y me dijo, no me di ni cuenta. ¡Wow! Entonces, tuve esa cena allí con él, me pidió que encajamos bien, me pidió que le mandara una cosa que me hiciera ilusión hacer, ¿no? Y recuerdo perfectamente, no lo voy a decir, pero recuerdo perfectamente lo que le mandé.
y me dijo que si me podía ir para allá, para Bruselas. Y así acabé allá. Wow, y terminaste allá en Bruselas. ¿Y cuánto tiempo estuviste en Bruselas? Un par de años, un año y 9 meses o un año, sí, casi 2 años. Wow, ¿y cómo describes la experiencia salir de Reus, entrar a Bruselas? Prácticamente es un país políglota, es una ciudad políglota, sales de tu pueblo, de tu ciudad, simplemente cambias de cultura, cambias de contexto. ¿Cómo describes esa experiencia cuando llega este catalán allí a Bruselas? A ver, un Bueno, chico en la ciudad. hay una comunidad. Sí, lo que pasa es que Bruselas es una ciudad muy multicultural. Ya lo Exacto. viste cuando nos visitaste. Y hay gente. Es la ciudad con más embajadas y más edificios de representación pública del mundo, por encima de Washington, D.C. Con lo cual hay gente de todas las culturas. De hecho, nosotros vivíamos en una calle muy modestita, en un apartamento obviamente muy modestito, y delante teníamos un pedazo de edificio enorme que era de la Confederación de Países Africanos, que era muy curioso porque nosotros no conocíamos a ninguno, pero líderes de países africanos a diario que iban allí con ropajes locales. Sí, no, era muy divertido de ver. Entonces, es una ciudad que acoge muy bien. Y luego había una comunidad de catalanes muy buena. Luego, pues Juanma me pidió además que llevara a compañeros de la universidad, con lo cual compartí piso con compañeros de la universidad y estuve allí alargando la vida universitaria y dando mis primeros pasos en el mundo laboral. Y no es una ciudad difícil para integrarse. Es una ciudad difícil para el turismo, pero para hacer vidas es una ciudad muy welcoming. Ok. O sea que si algún día alguien considera mudarse por un tiempo, hacer un internado, Bruselas es una excelente opción dentro de cuando uno piensa en Europa. Sí. Wow. A ver, sí, si tienes inglés, no hay ningún problema para el trabajo. En la vida diaria, en los barrios, se habla francés, sí o sí. Yo aprendí francés en la calle, a fuerza de tener que cortarme el pelo y comer. Pero si no, si alguien de la América Latina o de Iberoamérica quiere hacer una estadía en Europa, España es un sitio maravilloso. En Barcelona estaremos encantados de recibirles. No, pero España y Barcelona y Bruselas también, ¿no? Sí, Bruselas, por supuesto. Ok, Bruselas sí, siempre es un porque... challenge, ¿no? Yo no conozco a Sí. nadie que no haya pasado por Bruselas y no le haya marcado en su vida. Wow, ¿de qué manera marcó tu vida Bruselas? Porque si alguien nos está viendo aquí, probablemente estoy rompiendo la estructura de que siempre pensamos, especialmente los latinoamericanos o algún puertorriqueño que también se considera latinoamericano, pero también ciudadano norteamericano de la US Citizen. Muchas veces pensamos en otros países de Europa, pero a veces es bien difícil que yo me encuentre a alguien en mi contexto que haya pensado en Bruselas. ¿Cómo Bruselas te marcó? Me dijiste que ya aprendiste francés, pero además del inglés, ¿cómo se debe preparar alguien que considera hacer un internado o simplemente irse a trabajar un tiempo en Bruselas? Mira, Bélgica es un país puramente rural. Si no hubiera instituciones europeas, a ver, hay industria y demás, pero principalmente son pueblitos, hace frío, el tiempo para los puertorriqueños no es muy amigable en el centro de Europa. Entonces, las expectativas laborales o de desarrollo se pueden encontrar en 2 áreas. La primera son las instituciones públicas. Usted sabe que hay tratados con el CONOSUR, con el MERCOSUR, con los países, el tratado UE-Chile, el tratado UE-US, por ejemplo, en el que puede haber intercambio de estudiantes, intercambio de trabajadores, intercambio de personas de manera libre y se puede trabajar en las instituciones en cualquier módulo. La misma gente de Finnova Regio, si alguien está interesado al ver que te contacte y nosotros, pues yo les pongo en contacto o de la manera que sea, ¿no? O a través de los propios canales públicos de la Unión. Y luego está una cosa que me habías preguntado que me marcó, el mundo de los proyectos europeos.
Los proyectos europeos son proyectos financiados en parte por la Unión Europea, en parte por asociaciones, o en parte empresas o ciudadanos para el desarrollo de retos que tiene la propia Unión Europea. Pueden ser contra el cambio climático, pueden ser de seguridad alimentaria, pueden ser de regiones marítimas, pueden ser de inteligencia artificial. Hay de todos los tipos, ¿vale? De hecho, son programas de financiación, esquemas complejos y demás. ¿Esto qué significa? Que si hablamos de empresas, ¿no? La Unión Europea ayuda con dinero a las compañías para desarrollar proyectos. Y esto ha generado un mercado de trabajo muy interesante dentro de Europa, que son lo que se llama el mundo de los proyectos europeos. Son, recuperando lo que decíamos al inicio de nuestra conversación, son proyectos tan grandes, con tantas empresas y organizaciones socias de tantos países, con budgets tan enormes, que tienes que aprender a organizar muchísimo. Y además a un nivel de detalle que probablemente en una empresa no tengas, porque tienes que justificar hasta el último centavo de dólar que has recibido, ¿no? O de euro, en este caso. Sí. Tú en una empresa haces una obra, construyes una torre de 100 millones y las partidas presupuestarias son X, ¿no? Aquí tienes que ver hasta cuánto ha costado el último light bulb de la planta 43 y justificar el pago y demás. Entonces, esto es otra vía de acceso, otro mercado laboral potencial enorme. Ahora se acaba de firmar el tratado para que Chile, por ejemplo, los proyectos europeos financian proyectos en todas las partes del mundo. No solo en Europa, es una cosa muy curiosa, ¿no? Wow. Entonces, o sea, es un mercado... hay de más. Bueno, sí, ciertamente es un mundo complejo, ¿eh? Tiene su ciencia y hay que conocer muy bien la estructura de trabajo, cómo se estructuran los proyectos y demás. Y luego, no perder de vista que eso es, como decíamos antes, la parte poco sexy, porque al final la parte sexy es el que tú sepas leer cuál es la prioridad pública en la materia que sea y presentar la mejor idea, con los mejores socios y al presupuesto más adecuado. Wow, no, espectacular en ese sentido. ¿Cómo describes tu salida de Bruselas y regresar a lo que pudiéramos decir una normalidad? ¿Regresas ya a casa? Probablemente no sé si tenías planes de regresar a casa o si pensabas quedarte en Bruselas toda tu vida, pero regresas a casa también nos da otro choque, porque si ya tenías planes, pues obviamente ya vamos a volver a la normalidad, pero estuviste varios años, también conlleva cambios de planes, regreso a mi casa, probablemente casi siempre los que se van a la ciudad pues se quieren quedar en la ciudad y no quieren regresar a casa, pero en este caso, ¿cómo hiciste o por qué regresaste? ¿Cómo describes el regreso a casa después de Bruselas? Mira, yo te diré, Albert, querido, que tú esto ya lo has vivido también, que a los 25 nadie tiene planes. ¿Nadie tiene qué? Planes, nadie tiene planes a los 25. O sea, la planificación nace con las obligaciones. Y tú tienes obligaciones cuando tienes un mortgage que pagar o tienes un auto que pagar o tienes una esposa o un esposo con el que cumplir o unos hijos a los que educar o una carrera que desarrollar. Pero esas son cuestiones que a esa edad no preocupan y no deben preocupar. Porque la juventud está para experimentar y saber qué camino tienes que elegir, para equivocarte 1 y 100 veces hasta dar con la tecla de tu felicidad. Porque se trata de encontrar aquello que te mueve, no aquello que te va a hacer rico, ni aquello que va a hacerte famoso, sino aquello que te mueve, porque el ser rico o el ser famoso son una consecuencia de algo. Yo entiendo que Messi o Cristiano con 3 años no soñaban con ser quien son ahora, soñaban con chutar y meter muchos goles. Eso fue una consecuencia de meter muchos goles. Su fama, su riqueza y su carrera profesional fue la consecuencia de horas y horas de práctica mientras otros niños la pasaban pues, jugando a la videoconsola o leyendo o haciendo otras cosas, ¿no? Entonces, nadie tiene planes a los 25 y luego mi salida de Bruselas fue natural. Yo, por razones personales, quise regresar a casa
continuar con mi labor. Entonces arreglamos con Finnova para poder seguir colaborando desde la distancia. Al poco yo tenía sentido que fuéramos entidades independientes y colaboráramos. Entonces ahí nació el germen de mi primer emprendimiento, dijéramos, reglado en España con un CIF, con un número con una empresa, dijéramos, ¿no? Con la parte burocrática solucionada. Y estuve así distintos años. Al final acabó, sí, fue así. Wow, o sea Nada traumático, son etapas de la vida. Y al final es también, si no hubiera vuelto, pues no hubiera conocido a la que es pues mi compañera en la vida y mi esposa y la madre de mi pequeña Manuela, ¿no? Wow, espectacular. O sea que ahí, en cierta medida, pues ya tomamos, como decir, una permanencia o vamos a quedarnos aquí y ahí, en cierta medida, pues nos estabilizamos. Esa es la palabra que estaba buscando, una cierta estabilización. Sí. Es que al final, mira, como te decía, la vida son etapas y yo disfruté mucho una juventud en la que no quería tener estabilidad, en la que quería experimentar con todo tipo de trabajos, con todo tipo de ambientes, de ciudades, de aprendizajes, hasta encontrar algo que me llenara. Yo también había estado buscando toda mi vida algo a lo que yo pudiera llamar trabajo. Es que, no sé, era muy fácil para el que quería ser jugador de baloncesto porque había una definición. Ajá. Había una definición del que quería ser abogado, del que quería ser médico, pero el que quería hacer proyectos que pudieran ayudar a un abogado, a un médico o a un contable o a un industrial, eso no existía. ¿No? O sea, la palabra sí, inventor, pero es muy del siglo XVII quizás, ¿no? Y tampoco somos inventores. Entonces, sí, no sé. No sé si te he respondido. Qué interesante. ¿Cuándo por fin, ya que estás acá, en cierta medida te estabilizas, cambias de Innova Regio y encuentras este nuevo proyecto al cual te estás dedicando ahora? ¿Cómo llegas a este proyecto donde por fin, podemos decir, ya encontraste un trabajo o encontraste la definición de trabajo y dijiste, ya por fin estoy estabilizado, a esto me dedico? Pues ha ido viniendo como ha ido viniendo. Tuve, pues eso, durante varios años mi propia empresa de innovación. Al final, a lo último estamos trabajando únicamente para un cliente y tuvo sentido desmantelar, pues dejar de trabajar como una empresa independiente e integrarnos en la empresa a la que le estábamos prestando servicios. Y después de varios años vino el COVID, aquello se acabó, el COVID hizo un shakedown en todo el mundo y me encontré en casa, tuve ganas de estar varios meses. Habían sido unos años muy, como has podido ver, unos años muy, muy, muy intensos. Y me apetecía estarme 2 o 3 meses en casa. Recién acabábamos de comprar una casa nueva en el pueblo de mi mujer. Estábamos recién casados y me apetecía estar unos meses descansando. La definición sería descansando la cabeza, ¿no? Hice el jardín nuevo y demás. Y luego, pues, me surgió la oportunidad de entrar es que no pudo haber mejor oportunidad. En mi pueblo, que es un pueblo pequeño, hay 4 o 5 grandes empresas a nivel mundial, ¿no? Y tuve la suerte de poder contactar con una de ellas, que además se dedicaba a la alimentación, que era algo que siempre me había gustado, porque yo había trabajado muchos proyectos de economía circular en Bruselas y demás, y de food safety. Y entré acá muy bien sin definir, como siempre, muy bien sin definir el rol, y poco a poco se ha ido encaminando hacia lo que es el departamento de innovación y de I+D, ¿no? De R&D. Wow, no, es que ha sido todo muy natural, no sé. Pero siendo natural, hay una historia.
y no sé si habías tenido la experiencia, pero prácticamente hemos como que en cierta medida ir vanando esta cronología de tu historia biográfica, de cómo has llegado a donde estás hoy, y hay mucho por contar que probablemente quizás no lo hayas contado y quizás esto te ha ayudado a estructurar todo lo que has vivido. Sí, sí. Me he dejado un capítulo importante en el camino. Cuando yo tenía mi proyecto, mi propuesta de consultoría de innovación, conocí a un grupo de personas lideradas sobre todo por Xavi Verdaguer, que es un tipo que es como uno de los padres del ecosistema catalán de la innovación, con una trayectoria brillante. Y ellos eran de Barcelona, estaban afincados en Silicon Valley, en San Francisco, y hacían cosas de otro planeta, ¿no? Y nosotros, que éramos chicos jóvenes de pueblo, solo queríamos ser como ellos. Y en realidad ellos fueron una fuente de inspiración y de aportar literatura y de aportar conocimiento que ellos tenían, que a nosotros nos sirvió muchísimo para descubrir mucho nuestro camino. En ese momento fue cuando descubrí la innovación disruptiva, cuando descubrí el mundo no solo de la tecnología, sino de la disrupción, que eso está más cerca de mercado que de tecnología. Y ese capítulo es importante. El Imagine Creativity Center marcó un antes y un después, sobre todo porque no llegué a conseguir ser parte alumno de ninguno de sus programas. Siempre me quedé cerca. Luego sí que he colaborado con él, tengo una muy buena relación con Xavi y con toda su gente, y sí que he colaborado como mentor en algunos de los programas y como staff, y nos lo hemos pasado enorme, ¿no? Y ese es un capítulo importante también en mi vida, no porque fuera parte de mí, porque no llegó a serlo, por mucho que yo lo intenté, pero sí que el intentar ser parte de esos programas sacaba lo mejor de mí. Intentaba tener ideas buenas, compartirlas con la gente, hacer mucho ruido, ¿no? Bueno, fue divertido. No, espectacular. Yo quisiera ir resumiendo ya la entrevista luego de llegar a unas preguntas que siempre le hago a todos mis invitados, y quiero ahorrar tu tiempo porque ya allá es mucho más tarde en la noche y tienes que descansar. Pero ¿cuáles son esas destrezas blandas o soft skills o esas destrezas, como diríamos, y utilizando tu término, poco sexy, que deben tener quienes aspiran a lograr grandes cosas en la vida? Si lo pudieras resumir en frases, que puede ser 3 o 4 o 5, para que entonces si alguien nos está escuchando y diría, espérate, a mí me gustaría tener esa visión de poder ser un inventor, ser un curioso, pero aún así, dentro de esta planificación probablemente que los demás ven como loca, logro lo que quiero hacer, o pudiéramos extrapolar lo que estoy pensando, porque probablemente aquí no está viviendo y diciendo, espérate, no tengo claro lo que quiero hacer con mi vida, pero sí lo quiero volver una realidad. ¿Cuáles son esas destrezas poco sexy que debe tener un líder que quiere que las cosas pasen o que salgan de su cerebro y se vuelvan una realidad? Dos cosas antes de responder. La primera, respecto a lo de si es tarde o no, te daré una frase que es que nadie recuerda las noches que pasó durmiendo. La segunda es que las soft skills, yo no he dicho que las soft skills sean poco sexys, he dicho que hay parte del trabajo que es más burocrático, que es poco sexy, como en cualquier trabajo. Exacto. Luego, en cuanto a las soft skills necesarias para el emprendimiento o para cualquier cosa, yo te diría que son todas, porque tu vida tiene que depender de cualquier decisión que tomas, porque tienes que estar poniendo toda tu pasión en ello, porque si no, en el momento en el que bajas la guardia te matas. Pero hay dos principales. La primera y principal es la humildad. Y esta es muy complicada, porque en realidad tú o tu equipo estáis haciendo algo en lo que estáis visualizando el futuro, ¿no? Uh-huh. Y cuando tú visualizas el futuro y eres capaz de materializarlo, puedes llegar a sentirte un semidios. Entonces, entender que en realidad lo que tú estás haciendo es una vocación de servicio a otros departamentos de la empresa, a otros grupos de interés de fuera de tu compañía, a gente que va a comprar tu producto, eso te lleva a escuchar sin ego. Entonces, si esa parte de la ecuación está fallando, va a fallar todo. Va a fallar todo.
Y el gran error que hacemos todos los seres humanos, siempre, yo el primero, es no escuchar. Entonces, primera soft skill, la modestia. Y la segunda soft skill, que es casi igual de importante, es la organización y el orden. Sobre todo para todas aquellas personas que quieren crear. Porque cuando tú estás revoloteando en el mundo de las ideas, es muy fácil caer en el divagar, ¿no? En creer que esta canción la puedo mejorar. Siempre la vas a mejorar. Siempre vas a meter un arreglo nuevo, vas a quitar una nota, vas a poner... Pero hay un momento en el que tienes que decir, el producto es ok, me representa el producto, el servicio, el proceso, el libro, lo que sea, es ok, me representa, es fiel a mí, es fiel a lo que yo quiero hacer, creo que puede hacer un buen servicio a la comunidad y lo lanzo. Y para eso, y para lanzarlo, tengo que hacer del 1 al 10 todas estas tareas. Y en este tiempo, si no voy mal. Entonces, el orden es impresionante. Tú lo entenderás más que nadie. Yo, personalmente, de todos los artes que hay en el mundo, las dos que más admiro no poder hacer, la primera es dibujo tremenda. Yo no entiendo, eso es pura magia. Y la segunda es escribir. Escribir un libro, porque eso requiere método. Wow. Método. Requiere método, requiere pasión, requiere esfuerzo, requiere dedicación, requiere inteligencia, pero sobre todo requiere método. Y ahí es donde fallan los creativos, en el método. Lo interesante por demás y muy bueno. Sí dijiste algo antes del método, algo que es mágico, antes de escribir el libro. ¿Cuál fue esa descripción? Que yo no sé si me fue la señal allí. No, pintar, dibujar. Es Pintar, mágico. dibujar. Perfecto. Pintar, dibujar. Para esto, ¿qué libros recomiendas para los que estamos innovando o los líderes? ¿Qué libros recomiendas leer o cuál es tu libro favorito? En realidad, es que hay tantos. Ahora me estoy leyendo uno de FoodTech, escrito por Beatriz Romanos, de acá del Ecosistema de España, que está bien. Es que no hay un libro, es que hay que leer. Es que no es un libro. Es que hay que leer mucho. No, qué buena respuesta, porque, wow, ¿y cómo empezamos este año? Porque es que no hay un libro, es que hay que leer, punto, ya. Ponte a leer y todo. O sea, que como líder y como creativo siempre tienes que leer. Buenísimo. No, es que somos la generación del tweet, ¿no? ¿Con qué libro vamos a solucionarnos la vida? No, con ninguno. O sea, yo ahora tengo muchas ganas de leer, hoy lo comentaba con el equipo, tengo muchas ganas de leer Las venas de la América Latina de Eduardo Galeano. Tengo muchísimas ganas de leer ese libro hace muchísimos años. Y nunca encuentro el momento porque yo soy muy fan de la novela histórica, especialmente no hay muchos, pero los libros de la Barcelona medieval, ¿no? Siempre, o de templarios, siempre me interesan, siempre acabo leyendo alguna cosa así y tengo montañas de, pues yo qué sé, el método Lean de Eric Rice, o sea, tengo muchos libros pendientes porque al final paso muchas horas en el trabajo leyendo documentación técnica o textos más técnicos o más vinculados al trabajo, y cuando llego a casa tengo muchísimas ganas de leer ficción. Tengo muchísimas ganas de leer ficción. Entonces, te diría, hay que leer tweets, hay que leer libros, hay que leer. En general, la lectura agranda las alas. Wow, espectacular. Netflix, ¿tienes tiempo para Netflix? Intentamos, sí, pero ¿Qué ves? sí, intentamos. Ahora te diría que estamos... ayer fue Golden Globes, ¿no? Creo. Es que no... pues mi mujer me dijo hace 2 días que había una serie nueva en Disney que se llama The Bear o The Bear o algo así, que ha ganado todo, y empezamos a verla ayer. Hemos visto, es que vemos un capítulo al día porque con la pequeña por casa intentamos no poner la tele, intentamos que nos vea leer y luego cuando ella y luego cuando ella se acuesta, pues cenar, recoger, trabajar un poco más, tanto mi mujer como yo, y ver alguna serie. Tengo ganas de ver la que ha hecho
La Sociedad de la Nieve. Me han recomendado hoy en el trabajo que es una película... Sí, la película sí, buenísima. Sobre el desastre de los Andes. De los Andes. Pero podcast. Lamento decirte que lo que más veo para dormirme es Friends. Ok, sí. La tengo en bucle desde el 2004. La tengo en bucle desde el 2004. ¿Y podcast? ¿Escuchas algún podcast? ¿Algún canal de YouTube? No, es que cuando tengo tiempo libre escucho música. Me gusta mucho descubrir música nueva y no. Mira, es curioso porque ayer, esta semana, lo que hace todo el mundo de manera fatal, que son los propósitos de Año Nuevo, me propuse buscar podcasts sobre emprendimiento, sobre innovación, para escucharlos en el trayecto del coche a casa. Buenísimo. Pero es que me he enganchado a un disco de un grupo español que hacía tiempo que no escuchaba y llevo 2 días escuchando ese CD de nuevo. Soy muy amante de lo antiguo. O sea, me gusta escuchar, me gusta ver y escuchar las mismas canciones, películas, series, veces para redescubrirles cosas. Wow, espectacular. Y entonces, en esa misma línea de la música, ¿qué música escuchas o qué música nos recomiendas que escuchemos para poder entrar en esa cultura tuya de...? No, mira, la música es como el voto, libre, secreto y directo. Cada cual tiene que escuchar lo que le mueva. Lo que yo, de manera muy humilde, yo tengo 2 requisitos para la música. La primera es que si no hay guitarra, no hay canción. Wow. Y la segunda es que si no hay texto, no es música. O sea, no es música, es otra cosa. Entonces, no sé, yo soy muy fan de Joaquín Sabina, soy muy fan de música. Ahora tengo un momento muy, muy mexicano, estoy escuchando mucho corrido. Estoy escuchando mucha ranchera, estoy redescubriendo a Chabela, estoy redescubriendo a la cultura mexicana y la cultura... Me gusta mucho el rock argentino, me gusta muchísimo, por supuesto, el rock español, me gusta mucho el hip hop en español y el punk rock americano. Yo soy de la generación que creció con Blink-182, con Sum 41 y, como no, mis queridos No Use for a Name, que son y serán la banda de referencia de la banda sonora de mi vida. Wow. ¿Y pasatiempo? ¿Qué haces en tu tiempo libre? Tengo poco, pero no. Los fines de semana están reservados para la familia. Descubrir o redescubrir lugares con la pequeña, pasear. Me gusta mucho ir. Mi mamá es de un pueblo de las montañas al norte de España, muy bonito, que se llama Castejón de Sos, donde tenemos una pequeña casa familiar. Me gusta mucho ir a la montaña a andar, me gusta mucho subir a la montaña cuando hace frío. Es algo que extrañamos porque los inviernos no son como cuando éramos pequeños, que hacía frío de verdad. Y me gusta, supongo que es algo como muy común, pero me gusta viajar con mi familia, me gusta pasar tiempo con mi familia. No, qué lindo. No, ya eres un hombre de familia, bastante. Qué bueno, sí. Qué bueno. Bueno, no, de verdad que ha sido un placer tenerte aquí, aunque haya sido una excusa para volver a reencontrarnos. Ha sido buenísimo tenerte acá, luego de tantos años donde hemos compartido a través de las redes sociales. Qué bueno que has logrado mucho, estamos muy orgullosos de ti, te auguramos mucho éxito. En cierta medida, si a alguien le gustaría compartir contigo en otro contexto, le gustaría tener una experiencia similar a esta, donde te inviten para que converse o que tengas un conversatorio con jóvenes, ¿estás disponible para ello? Comparte las redes sociales para que ¿dónde te pudieran identificar? Sí, pues mi nombre es Víctor Rubio Gómez y no me sé creo que mi Twitter, mi ex. Antes Twitter es, voy a buscar porque no me lo sé, creo que es VRubioG. Ok. Sí, VRubioG. Y si no, en LinkedIn se me encuentra sencillo y si no, que te contacten a tu teléfono, a tu canal, y si tú tienes mi teléfono, tienes todos mis datos, querido, lo podemos compartir sin ningún problema.
No, Víctor, ha sido un placer tenerte aquí con nosotros. Te auguramos mucho éxito. Saludos a la pequeña, saludos a tu esposa. Nada. Esperamos volvernos a ver en algún momento dado, así, si te visito ahí en Sí, Cataluña o si vienes acá a Puerto Rico o en algún país del mundo, que nos veamos en algún congreso o alguna nos, actividad. nos veremos pronto y no me importa que haya gente viendo, pero veámonos y abracémonos sin necesidad de cámaras. Seguro que sí. No, un abrazo fuerte, pero qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Así que a todos los que estuvieron aquí con nosotros, gracias por acompañarnos. Pendiente que seguro viene otro podcast espectacular con gente ordinaria que hace cosas extraordinarias, así como Víctor Rubio estuvo con nosotros. Buenas noches. Un abrazo, Albert.